Hola a todos, mi nombre es Mateo Lizana y junto a mi compañera Camila Concha les hablaremos un poco sobre la civilización de la China antigua y todo lo que la compone como sociedad, como su jerarquía política, su sistema de educación, la actividad y la educación física, y cómo se relaciona como conceptos de actividad y motricidad física visto anteriormente en clases. Y bueno, vamos allá. Nos remontamos hace 2000 años atrás antes de Cristo, en donde los primeros avistamientos de una civilización china se dieron en el continente de Asia, en un sector conocido como el Río Amarillo, aislado de otras civilizaciones gracias a sus barreras naturales. En sus inicios las civilizaciones han sido parte de diversas dinastías que se fueron apareciendo a través de los años, en las que dirigían y gobernaban a los ciudadanos de la población, en las que predominaban las dinastías Xia, Shang, Zhou, Qin y Han, aunque nos centraremos más precisamente en la dinastía Zhou. Zhou, Zhou, Zhou Yo, y Qin. La civilización china estaba constituida por una pirámide feudal, en la que a la cabecera de esta se encuentra el emperador junto a su familia. Estos eran personas respetadas, debido a las altas riquezas que poseen junto a sus múltiples tierras, siendo capaces de gobernar a la población en todo el reino. Luego de ellos podemos encontrar a los Shu, que eran compuestos principalmente de eruditos aristocráticos, que se enfocaban en el estudio y el aprendizaje, con el fin de ocupar puestos de alto rango y de formar parte de una élite académica burocrática, donde el linaje noble no estaba marcado. Gracias a eso, estos podían provenir de una clase más baja, que si bien no todos eran poseedores de excesiva riqueza, eran bastante respetados, debido a su alto conocimiento que tenían y sus realizaciones académicas de alta carga. Un escalón más abajo podemos encontrarnos con la nobleza, o también conocida como las familias burguesas. Familias que eran poseedoras de muchas riquezas y de algunas tierras, que gracias a su privilegiada posición tenían muchos privilegios en el ámbito social e incluso en el ámbito académico. De igual forma, estos podían perder un poco de su alto estatus, dependiendo de que si ganaban o perdían favores encomendados por los emperadores. Los nobles a menudo se convertían en terratenientes y cobraban impuestos a quienes vivían en sus tierras, haciéndolos aún más ricos. Estas personas debían de entregar una parte de sus ingresos al emperador y a cambio recibían algunos privilegios y cierta protección. La mayoría de los nobles vivían en casas extravagantes y usaban ropas y joyas caras. Como deporte, cazaban animales salvajes. Si los nobles cometían un crimen por el cual eran comendados a muerte, el emperador podría concederles un favor especial, que les permitía suicidarse, lo cual, en ese entonces, era considerado una muerte mucho más honorable. Abajo de ellos se encontraban los funcionarios. Ellos tenían un alto estatus social en la antigua China y eran responsables de la administración y de las acciones del imperio chino. Las familias que tenían los recursos suficientes enviaban a sus hijos a los institutos desde temprana edad para llegar a ser un funcionario, y para eso debían pasar un difícil examen. El rol de un funcionario llegaba incluso a la posibilidad de ser un asesor del emperador y pudiendo así tener un respeto en la sociedad y una vida cómoda con una posición alta en esta jerarquía. Debajo de ellos podemos encontrarnos con los campesinos. Si bien los campesinos eran de una clase más baja, ellos tenían un papel muy importante en la sociedad china, ya que estos eran los productores de alimento para toda la población, por lo que eran considerados como miembros valiosos para la comunidad. Debido a su ardua labor, estos solían trabajar todo el día, todos los días, y en condiciones que a veces eran bastante complejas debido a su alto calor u excesivo frío, que, aparte que arruinaba los cultivos, causaba días de hambruna en las familias campesinas. Algunas de las mujeres campesinas también ayudaban con el cultivo, aunque su principal labor era dentro de la casa, e incluso también en la producción de artículos de tela, pudiendo así proporcionar ropa para la familia y también para poder venderla. Debajo de los campesinos se encuentran los artesanos. Los artesanos eran parte de una clase plebeya, y su labor se podía distribuir entre pintores, carpinteros y joyeros. Si bien estos no eran de una procedencia muy alta, eran reconocidos por sus talentos y habilidades, principalmente los artesanos metalúrgicos, ya que eran bastante importantes, en especial por su producción de armas y objetos cotidianos para el hogar, como el caso de las ollas. La clase Gong era compuesta por artesanos y productora de múltiples objetos esenciales para la comunidad. Los comerciantes. Los comerciantes, que estaban una escala más abajo que los campesinos, se podían distribuir en distintas áreas, como criador de ganado y prestamistas de dinero. Los comerciantes solían ser parte de la escala más baja de la pirámide. Esto debido a que la gran mayoría de comerciantes eran conformados por familias de escasos recursos y de muy mala reputación por parte de la sociedad. Esto debido a que encontraron que los comerciantes no contribuían nada en la sociedad y que solo trabajaban para su propio beneficio económico. Estos laburaban transportando y comercializando bienes fabricados por otras personas, de ahí su mala reputación.
Algunos incluso intentaron volverse eruditos con el fin de escalar un poco en la sociedad de clasista de esta era. Y, finalmente, en el último escalón se encuentran los esclavos. Los esclavos existían en la antigua China, pero constituían un porcentaje muy pequeño de la población. Algunos esclavos eran familiares de delincuentes, mientras que otras personas se vendían a sí mismas o a sus hijos como esclavos si eran muy pobres. Bueno, ahora iremos con las religiones de la civilización china. Comenzaremos con el taoísmo. El taoísmo es una de las tradiciones religiosas y filosóficas que más destacan en la civilización china antigua. Esta religión se compone de valores espirituales y éticos, en los que predomina la completa armonía. Los principios del taoísmo son la percepción de la completa armonía del cuerpo, espíritu y del mundo que nos rodea, teniendo también una consideración que existen dos polos opuestos en la vida, como la luz y la oscuridad, pero ambas que pueden convivir en una armonía y en un balance, como ya sea el costado luminoso de una montaña y el contraste oscuro de una montaña. Confucianismo. El confucianismo es una teoría religiosa y un sistema aplicado por los adeptos de Confucio. Entre el siglo VI y el siglo V a.C., ha sido usada por los chinos durante más de 2 milenios. Si bien ha sufrido transformaciones, se mantiene como una fuente de valores, conocimiento y aprendizaje. Es caracterizado como un estilo de vida, como su propia visión del mundo, con sus ideas políticas y una tradición en la cultura china. Budismo. El budismo es considerado como una religión no teísta. Sí aceptan la creencia en realidades espirituales, como el renacimiento, el karma y la existencia de seres espirituales y deidades en el budismo, pero no rinden culto a los dioses que son vistos como de naturaleza permanente. Las deidades son seres iluminados que han alcanzado la iluminación, como los budas, o considerados como una representación de estos. Su trato a estos difiere mucho del concepto tradicional occidental de deidad. Una vez pasados por la religión, nos centraremos en el sistema educativo. El sistema educativo en la China antigua era caracterizado por ser bastante clasista en cuanto al ingreso de estas instituciones, siendo así un privilegio para pocas personas, siendo principalmente las familias nobles y de muchos recursos las que lograban ingresar a estos institutos para poder aprender, siendo así una meta inalcanzable para la gente que poseía bajos recursos económicos, como las familias campesinas, artesanas y comerciantes. Para el caso de las niñas era un poco más complejo aún ingresar, puesto que no admitían el ingreso a mujeres en la escuela, debido a la creencia que era un desperdicio que las mujeres puedan aprender y que mejor ayuden en tareas del hogar y de artesanía. Ya, pero no cacho. Es que, ¿por qué era importante aprender en la antigua civilización china? ¿Cachai? Si era como antiguo, ¿cachai? No tiene sentido que aprendan. No te preocupes, Mateo, yo te lo explicaré. Los estudiantes buscaban la sabiduría y el mayor conocimiento, ya que para la cultura china, la sabiduría y la inteligencia hacía que fueses más reconocido y respetado por la sociedad, por lo que esto los hacía subir más en la posición jerárquica de su población, pudiendo así adquirir posiciones importantes y valiosas como la de un funcionario. En la parte este de la capital de... De verdad que no puedo. Châu, Fueron los precursores de las universidades donde se educaban a los hijos de la nobleza. En la parte occidental de la capital de Sisu, fueron los precursores de las escuelas primarias, donde iban los hijos de los ciudadanos comunes. Durante la dinastía Zhou, en 1046 y 221 a.C., con el aumento de la productividad y la prosperidad cultural, se fundaron más y más escuelas, en donde pasaron a dividirse entre las escuelas públicas y las escuelas rurales. Una vez visto esto, pasaremos a ver la actividad física y el deporte de la cultura china antigua. Cultura china y su influencia en el deporte. Antiguo lejano Oriente. En contraste con otras civilizaciones, China no se consideraba un pueblo marcial y se caracterizaba por sus creencias espirituales e intelectuales. Su vida se fundamentaba en las prácticas religiosas según la enseñanza del taoísmo, confucianismo y budismo, 2500 a.C. a 1200 después de Cristo. Estas actividades religiosas fomentaban una filosofía de vida intelectual y sedentaria, donde la familia se consideraba muy respetada y se practicaba mucho la adoración. De hecho, era una sociedad muy aislada. Tanto es así que construyeron una muralla, Gran Muralla China, con el fin de evitar las influencias de otras culturas. Debido a este fenómeno, no existía mucho margen para la actividad física.
No obstante, la necesidad del movimiento y juego requerían en los niños estímulo la práctica de ciertas actividades físicas, tales como juegos de organización sencilla, juegos de persecución, lucha informal, entre otros. Se puede especular que China inició el movimiento de la educación física y deportes mediante los juegos y actividades físicas, a través de artefactos, retratos, esculturas y otras evidencias. En los siglos iniciales de esta sociedad oriental se señalaba la práctica de una diversidad de actividades físicas, tales como el baile, lucha, actividad de arco, flecha y higiene, entre otros. En la dinastía Chu se desarrolló una vida cultural muy organizada, dando origen a las leyes de organización de las familias, de sistemas, entre otras facetas culturales. Para aquella época, la educación física se caracterizaba por el arte de tirar, fútbol, bailes, boxeo, esgrima, carreras de barcos, lanzamiento de piedras, jalar sogas y carreras de carruajes. China desarrolló una destreza motora gimnástica dirigida particularmente hacia la prevención de enfermedades y mantener el cuerpo en buenas condiciones físicas. De este movimiento gimnástico de naturaleza terapéutica surgió lo que conocemos hoy en día Kung Fu, aproximadamente 2690 a.C. Estas actividades físicas continuaron posterior a la dinastía de Chu. En los últimos siglos hasta el presente se popularizó y especializaron en las actividades marciales, tales como el boxeo, lucha y esgrima. En la adición existían otros juegos, muchos de los cuales enfatizaban la enseñanza moral, así como los ejercicios del cuerpo. Como todos sabemos, en la actualidad se practicaban las artes marciales, tanto en el continente americano como en Europa. Estas actividades forman parte de los deportes del presente y del programa de educación física. Algunos deportes antiguos de China: Cuju, el fútbol chino; Chouwan, el antiguo golf; Xieliu, el tiro al arco; Jiudi, sumo y lucha. Conclusión. Los aportes tanto religiosos como los ámbitos deportivos han sido acontecimientos memorables en la historia del deporte y de la educación física, siendo incluso en la actualidad un referente muy destacado en eventos importantes como son el caso de las Olimpiadas. Y no solo siendo un deporte o un ejercicio, sino que también una opción secundaria para tratamientos de salud corporal, energética y psicológica, como sería en el caso del Kung Fu. Este aporte de la cultura social de la civilización china antigua ha contribuido en gran parte a la educación física, debido a la manera en que relaciona la actividad física y el deporte con la corporalidad y la motricidad del cuerpo y mente, haciendo de estas disciplinas algo referente para futuras enseñanzas en la rama de la educación física.